Bueno, pues en esta ocasión ya vamos a cerrar la parte de distribuciones discretas con este último tema, aproximación de la distribución binomial por medio de la distribución de Poisson. Ok, van a existir algunas ocasiones en las que va a ser más sencillo utilizar la distribución de Poisson para aproximar las probabilidades de una variable aleatoria discreta que tiene una distribución binomial, pero solamente si se cumplen ciertas condiciones. Vamos viendo ese teorema de aquí. No nos vamos a meter en su demostración, sin embargo la pueden buscar, no es tan complicada de entender. Y nos dice, sea X una variable aleatoria binomial con parámetros n y p. Ya sabemos que son esos parámetros. Cuando n tiende a infinito y p tiende a cero, podemos utilizar la distribución de Poisson con mu igual a n por p. Ok, recuerden que mu es la media de una variable aleatoria discreta. En este caso, ¿cuál es la media de una variable que sigue una distribución de Poisson? Pues es lambda. ¿Qué ocurre aquí? En una distribución binomial, si n es muy grande y p es muy pequeña, nosotros podemos decir que esa variable aleatoria que sigue una distribución binomial la podemos aproximar de este modo. Podemos decir que esa x sigue aproximadamente una distribución de Poisson ¿con qué parámetro? Pues con lambda igual a n por p. Recordemos que lambda es la media de la distribución de Poisson. ¿Y cuál es la media? En la distribución binomial, pues n por p. ¿Qué hacemos? Simplemente lo igualamos. Van a existir algunos casos en los que va a ser más sencillo utilizar la distribución de Poisson para poder aproximar las probabilidades de la binomial. Vámonos viendo con un ejemplo. Tal vez ahorita está un poco ambiguo de entender esto, pero confíen en mí, con esto ya va a ser más sencillo de entender. Bueno, esto nos dice, se sabe que en una fábrica de aparatos electrónicos ocurren accidentes con muy poca frecuencia. De hecho, se sabe que la probabilidad de que un accidente ocurra en un día cualquiera es de 0.005. Ahora, de un periodo de 400 días, hay que calcular la probabilidad de que ocurra un accidente en 3 días y nos preguntan también cuál será la probabilidad de que en 4 días o menos ocurra un accidente. Bueno, primero vamos identificando. Si se dan cuenta, ya nos dan aquí nuestra P y nos dan nuestra N, que son los 400 días. Entonces nosotros podemos concluir que la variable aleatoria X, que en este caso es el número de días que tarda en ocurrir un accidente, va a seguir una distribución binomial con parámetros N igual a 400 días y P igual a 0.005. Pero, si se dan cuenta, el valor de n es bastante grande y el valor de p es muy pequeño también, es bastante cercano a cero. Nosotros podemos utilizar en esta ocasión la distribución de Poisson para aproximar las probabilidades de la distribución binomial. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a decir? Que x sigue aproximadamente una distribución de Poisson ¿con qué parámetro? Con lambda igual a n por p. Entonces, en este caso solamente multiplicamos estos dos parámetros de la binomial y ya tenemos la media o el parámetro lambda para nuestra aproximación con la distribución de Poisson. Entonces, en este caso tenemos que sigue aproximadamente una distribución de Poisson con lambda igual a 2. Eso es lo que obtenemos de multiplicar 400 por 0.005. Y bien, ahora sí ya podemos empezar a realizar los cálculos con esto de aquí. Nada más mucho ojo, vamos a estar utilizando ahorita la distribución de Poisson. Y bueno, para el inciso A, calcula la probabilidad de que ocurra un accidente en 3 días. Es decir, nos preguntan la probabilidad de que X tome el valor 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como estamos utilizando la distribución de Poisson, hay que ver cómo queda la función de distribución. Pues en este caso f de x va a ser e a la menos 2 por 2 a la x sobre x factorial. Para x igual a 0, 1, 2, hasta infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente sustituimos x con 3 en esta parte de acá. ¿Qué vamos a obtener? E a la menos 2 por 2 a la 3 sobre 3 factorial. Y metiendo eso en su calculadora, les va a dar 0.1804. Es decir, la probabilidad de que ocurra un accidente en 3 días es aproximadamente del 18.04%.
Vamos ahora con el inciso B. Nos pregunta cuál será la probabilidad de que en 4 días o menos ocurra un accidente. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. ¿Por qué incluido? Porque nos está diciendo que sea en 4 días o menos. Si fuera menos de 4, entonces no iría incluido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser en este caso la suma desde X igual a 0 hasta 4 de e a la menos 2 por 2 a la X sobre X factorial. Y realizando esa suma, vamos a obtener un resultado de 0.9473. Entonces la probabilidad de que ocurra un accidente en 4 días o menos es aproximadamente del 94.73%. Ok, esto fue utilizando la aproximación con la distribución de Poisson. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado tal cual la distribución binomial? Vamos viendo cómo va quedando para que vean que los resultados aproximados son bastante cercanos. Bueno, en el caso de que X es binomial, pues su función de probabilidad tendría esta forma. Sería combinaciones de 400 tomando X por 0.005 a la X por 1 menos 0.005 a la 400 menos X. ¿Para qué valores de X? Pues para X igual a 0, 1, 2 y así hasta 400, ¿cierto? Bien, ¿qué hubiera pasado con el inciso A? Sería la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces sería sustituir solamente en esta función, pero con X igual a 3. Vamos a tener las combinaciones de 400 tomando 3 por 0.005 a la 3 por 1 menos 0.005 a la 400 menos 3. Si ustedes meten eso en su calculadora, les va a dar un resultado de 0.1809. ¿Se dan cuenta de la aproximación que es bastante buena con esto de Poisson? Ahora vamos viendo con el segundo inciso, el inciso B. En este caso nos preguntan la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Entonces, utilizando la distribución binomial, sería la suma desde X igual a 0 hasta 4. ¿De qué cosa? De 400 tomando X por 0.005 a la X por 1 menos 0.005 a la 400 menos X. Y si nosotros hacemos esa suma, lo que vamos a obtener es 0.9478, que si se dan cuenta, tampoco está tan alejado de lo que nos dio en la distribución de Poisson. Ok, entonces si se dan cuenta, si nosotros hubiéramos trabajado con la distribución binomial, hubiera sido más complicado justamente por esta parte de acá. Los valores de X son bastante los que puede tomar desde 0 al 400. En cambio, si lo aproximamos con la Poisson, es una función de probabilidad mucho más sencilla que esta de acá y por ende los cálculos van a ser bastante más sencillos de hacer. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos aproximar las probabilidades de la distribución binomial utilizando la distribución de Poisson.